En Econoticias, el tema del día. Constructora Hábitat de los Andes, creamos entornos. Atención que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propone que el uso de transporte masivo se pueda pagar para los estratos bajos con el recibo de la energía. Saludamos a la gerente de Cotrautol, Paula Ramos. Paula, buenos días. Juan Pablo, muy buenos días para usted y para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora en la capital musical y en las diferentes partes del país. Bueno, hasta ahora nos oyen y ven a través de 790M, ecosdelconveima.com, aplicaciones móviles y nuestras redes sociales. Paula, ¿qué viabilidad le ve a la propuesta del presidente Petro de subsidiar el transporte público por medio de recibo de la luz? Juan Pablo, pues son varias cosas. Cuando se leen propuestas, como tú las llamas, desde un Twitter, donde pues realmente no se conoce nada técnico, ni de procedibilidad, ni de recursos, ni demás, pues la verdad es que la posibilidad al hecho son bastante abismales. Pero más allá también es cuál sería más bien el trasfondo de esta propuesta, porque la implementación del pago del transporte, como lo ha manifestado, como está escrito en el Twitter del presidente Gustavo Petro, pues la verdad deja pensar muchos trasfondos de la estabilidad del sistema, de las empresas y otras situaciones que sin duda alguna todo lo que beneficia a la ciudadanía, a los usuarios, representa una gran importancia para todos porque es un tema social, pero yo creería que más allá de la publicación, más allá de la propuesta es realmente cuál es la base técnica, dónde generarían, cómo se generarían y sobre eso sí entrar a una discusión mucho más amplia. ¿Cree que es una posibilidad de fortalecer la sostenibilidad del sistema de transporte masivo? ¿Una ciudad como Ibagué aplicaría para esto? Una ciudad como Ibagué no aplicaría para esto porque recordemos que el sistema de transporte masivo aplica para una población que en la ciudad de Ibagué no tenemos esa cantidad de población, por ende para Ibagué no aplica un masivo. Adicional a eso, ese precisamente es el trasfondo y es uno de los soportes que para Ibagué se haya iniciado a través de el sistema estratégico de transporte público y tiene que ver con el número de la población. Eso es un tema representativo. Y frente al masivo, que aunque pues como te digo aquí no nos aplica, de todas maneras es preocupante las cifras, Juan Pablo, y los antecedentes que vemos en el masivo, que lo tenemos implementado en Bogotá, Cali, Bucaramanga a nivel del país, donde pues todos sabemos la quiebra que tienen estos sistemas, los déficits y básicamente a puertas entiendo de liquidar o entró en liquidación el tema de Bucaramanga hace unos días. Entonces, pues la verdad, bastante preocupante desde la presidencia todos estos temas frente a los déficits de los sistemas de transporte en términos generales. Algunos han dicho que el sostenimiento debería ser mixto, un pago de los ciudadanos que sea barato y la otra parte cofinanciación del Estado. ¿Usted qué opina? Juan Pablo, yo soy de las que siempre sostengo una propuesta o la opino sobre unos argumentos técnicos. Y yo creo que eso es lo que ha carecido toda la parte de administración en términos generales, no solamente nacionales, sino en términos generales. Y es que cuando se lancen propuestas, hay que pensar no en propuestas populistas, sino en propuestas realizables, en propuestas de impacto, en propuestas, si por este lado te dan el beneficio, ¿qué contra va a tener y cómo también se va a entrar a solucionar? Pero aquí se ha visto propuestas muy énfasis a lo que la comunidad quiere escuchar y yo entiendo a la comunidad, entendemos a nuestros usuarios y en términos generales a los del país. Pero yo también haría una invitación muy respetuosa y es que no nos digan lo que la gente quiere escuchar, que nos digan lo que realmente se puede aplicar.
cómo se aplicaría, cuál es el impacto, y de esa manera va a tener mucha más credibilidad, porque uno dice, sí, o sea, independientemente de los perjuicios que pueda tener para un sector y el beneficio que pueda tener para otro, el equilibrio que pudiese llegar a encontrarse, pues uno encuentra propuestas que pueden ser materializables, pero porque tienen un soporte, pero en este caso que no lo hay, que uno ya está viendo déficit a nivel del país, con todos los contrapiés que han tenido, y no solamente el masivo, Juan Pablo, el integrado, el sistema de transporte integrado está por las mismas, y el sistema estratégico de transporte público, que ni siquiera se ha empezado a implementar en su totalidad, el primero del país, excepto Valledupar, que implementó unos apartes, pues ya tiene unos déficits proyectados de más de 10.000 millones de pesos. Entonces es lo que uno se pregunta realmente, ¿a qué nos estamos abocando? ¿Qué es lo que nos espera en términos de estos sistemas? Para el sistema estratégico de transporte público transmusical, ¿qué ventajas tendría? Se lo insisto, querida Paula Ramos, porque la candidata Johanna Jimena Aranda salió en su Twitter luego del debate con candidatos a la alcaldía de Ibagué a decir que esta propuesta había sido escuchada por el presidente Petro, que era una propuesta de ella de hacer gratis servicio público y que Ibagué sea una ciudad piloto en Colombia. ¿Usted se mantiene en que es inviable este tema en Ibagué? Juan Pablo, más allá de decir que es inviable, es viable, son dos cosas. La primera es que sería muy importante conocer el soporte técnico que tenga esta propuesta, que la pueda llevar a ser materializable. Porque partiendo de ahí entraría un análisis sobre el aspecto que seguramente, supongo, a quienes la propusieron pues le da, ¿cierto? Porque uno pensaría que las propuestas se hacen con base a eso y no a la que la gente quiere escuchar, aunque desafortunadamente ese no es el escenario. Y lo segundo, Juan Pablo, es que para el set de Ibagué, aunque el presidente habla de masivos, pero si nos fuéramos al set de Ibagué, fíjate que aquí hay varias cosas importantes. Primero, que sepamos, no hay un cierre financiero. Y que sepamos por dos fuentes. La primera, porque nos entregaron un documento en mayo donde decía que no lo había a los operadores. Y la segunda, porque aunque pedimos un derecho de petición, no fue contestado. La jueza séptima municipal pues obliga al ente gestor a responder de fondo y sin más batallitas un documento, y entre esos unos documentos, y entre esos se solicita y no lo aportan, ¿sí? Entonces, por eso nosotros no tenemos ni conocemos un cierre financiero. Pero si no hay un cierre financiero y si tenemos una tarifa usuario, y seguramente en el sistema hay una tarifa técnica, y no están los fondos para Ibagué, no está creado el Fondo de Estabilización Tarifaria, mucho menos tiene asignado recursos ese Fondo de Estabilización Tarifaria, que recordemos que el Fondo de Estabilización Tarifaria es el que entra a cubrir la tarifa técnica, la diferencia de la tarifa técnica con la tarifa usuario. Entonces pensaría uno inmediatamente, Juan Pablo, de acuerdo a los mismos evidencias que hay un déficit. Cuando el sistema se entra a operar, habría un déficit y no hay una sostenibilidad. Y si aunado a eso se está pensando por parte de algunas personas en generar un auxilio o un subsidio o una subvención, como se genere la tarifa, pues ¿dónde están los recursos? Porque claramente el sistema se tiene que mantener, a no ser de que se vaya en caída como se han ido los sistemas en otros componentes, como en otros aspectos como el masivo y el integrado, ¿cierto? Pero si en el CES se piensa en la sostenibilidad del sistema, cuando no hay unos fondos, cuando no hay unos recursos asignados, cuando hay una diferencia presuntamente tarifaria, porque como no conocemos el cierre, entonces, ¿qué se espera de lo demás? Es preocupante, Juan Pablo, la situación realmente es bastante amplia, hay muchos temas sobre esto que van vinculados, que van integrados, y que pues se requiere un análisis serio al respecto. Bueno, cambiando un poco de tema, pero en el mismo, aparte de la movilidad, el mismo capítulo de la movilidad de Ibagué, que es lo que nos interesa también analizar el día de hoy, quisiera preguntarle, doctora Paula, ¿cómo le pareció el debate de candidatos a la alcaldía de Ibagué del pasado viernes,
1 de septiembre aquí en Econoticias. Juan Pablo, pues escucharon las respuestas que usted hizo a los candidatos y más allá, en el fondo puntual que entiendo era uno de los pilares la movilidad. Aquí es bastante importante el tema de la semaforización. Aquí hay unos aspectos, hay un plan maestro de movilidad que claramente debe ser revisado en su articulación, pero es que el tema de la movilidad nos está apuntando a todos. Ibagué es una ciudad que la gente le da pereza ya salir por tanta congestión vehicular, de muchos factores, ¿sí? Y entre esas claramente uno de los apartes que pasó en Cartago hace tal vez menos de 2 meses, y lo traigo como ejemplo porque está dentro de los procesos aquí para implementación, que no sé la verdad cuál ha sido la tardía, pero que es bastante importante que se agilice, es el tema de la semaforización. La semaforización inteligente ha sido adaptada en otros lugares, como por ejemplo el que le acabo de decir con relación al tema de la velocidad. Entonces aquí poder cuadrar a través de la semaforización los tiempos, que las vías principales que tienen mayor flujo vehicular tengan unas configuraciones en tiempos y demás que dé más fluidez rápido a la vía, pues claramente eso es un tema que nos va a impactar. Nosotros particularmente por nuestra empresa estamos trabajando en un manual operativo, estamos para empezar implementación, creería que finalizando esta semana o arrancando la otra semana, y en este manual de operación básicamente le estamos apuntando, Juan Pablo, a todo el tema de la calidad del servicio, las necesidades de los actores y otras condiciones en las que esperamos que también entremos a aportar significativamente a los temas del transporte público colectivo como tal, en la implementación al SET. Apreciada Paula Ramos, gerente de Ecotrautol, gracias por estar con nosotros hoy en Econoticias, muy amable. A ustedes, Juan Pablo, y a todos los oyentes, un gran abrazo y una feliz semana para todos. Ya viene el Tolima Trabaja con Alcanos de Colombia.